Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, jóvenes? Ya son las 5:05. Vamos a comenzar entonces la clase. El tema de hoy, vamos a continuar con la parte de pelvis. Esta vez vamos a hablar de la pelvis masculina. Vamos a tocar el tema de la glándula prostática y vamos a hablar de la vejiga y su evaluación por imagen. Bien, chicos, partimos entonces. ¿Se ve la imagen en pantalla, chicos? ¿Se ve lo que comparto? Sí, doctora. Bien. Quiero sacar el video. Bien, chicos. Vamos a hablar entonces un poco de los métodos de imagen, de diagnóstico que vamos a usar para explorar la pelvis masculina. Siempre vamos a comenzar por la próstata y un poquito de anatomía clásica. Este es un corte coronal de la próstata, un corte sagital y un corte en plano axial a nivel de la base, a nivel del tercio medio y hacia la punta. ¿Ya? Las vesículas seminales que están en verde, hacia la base. Al centro está la uretra prostática, como ven aquí, en el plano longitudinal, coronal y en el axial. Tenemos la zona periférica que está en negro en este diagrama. Tenemos la zona central que está en amarillo y que clásicamente en anatomía clásica le llamábamos el lóbulo medio. Y tenemos en blanco aquí alrededor de la uretra prostática está la zona de transición. Bien, chicos, a partir de este momento ya no voy a admitir más personas porque me distraigo admitiendo a las personas, ¿ya? Tenemos, entonces, esas son las distintas zonas, digamos, de la próstata y vamos a ver más adelante porque es importante conocerlas, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco de resonancia magnética. Ahora existen varios métodos para evaluar la próstata. Antes utilizábamos el método clínico, que pues era el más inexacto. Tenemos la ecografía transabdominal y tenemos la ecografía transrectal. Y ahora con el advenimiento de resonadores que pueden hacer de mayor resolución con teslaje alto, pues podemos también valorar de manera muy fina la estructura anatómica interna de la próstata para poder hacer diagnóstico de la estructura interna. ¿Ya? La ecografía clásica que hacemos de la próstata con vejiga llena, que los pacientes están zapateando ahí afuera, ¿no es cierto?, con la vejiga llena, nos sirve solamente para medición de volumen, pero no nos sirve para hacer una evaluación de la estructura interna de la próstata. No hacemos diagnósticos de nódulos ni de lesiones estructurales prostáticas con la ecografía transvesical. La ecografía transrectal tiene sus indicaciones, no se hace de rutina, ¿ya? Vamos a ver más enseguida cuándo está indicado, ¿listo? Entonces, vamos a partir primero con la anatomía estructural en resonancia magnética, porque es donde mejor vamos a valorar la estructura interna, y vamos a correlacionar con las imágenes que hemos visto hace un momento del diagrama que les mostré. Tenemos aquí el corte coronal, las vesículas seminales. Esta es una secuencia en T2, donde tenemos el T2 se caracteriza porque todo lo que es líquido o tiene alto contenido de agua va a brillar. Aquí tenemos las vesículas seminales en la base prostática. Este es el vértice de la próstata y esta imagen
hiperintensa espontáneamente, es clásico de que se vea así, es la zona periférica que estaba en negro en el diagrama que les había mostrado. Tenemos después la zona central o el lóbulo medio del que hablamos, que va a ser hipointenso, ¿ya? Ese es en el corte longitudinal. Y aquí tenemos el corte axial a nivel de la base, igual la zona periférica, que está adyacente a la pared anterior del recto. Este es el recto lleno de gas, ¿ya? Y tenemos aquí la zona central, que siempre es hipointensa, ¿ya? Los cortes en T2 son los cortes que mejor reflejan la anatomía, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un corte en T1 axial, en la cual también es en la base de la próstata, pero no se distingue muy bien, ¿no es cierto?, la zona central de la zona periférica, por lo tanto, el T2 es la secuencia que mejor nos permite valorar la anatomía. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de patología benigna. La hipertrofia prostática benigna es la patología benigna más frecuente y generalmente la hipertrofia se da por la edad, es un cambio, entre comillas, fisiológico por la edad, ¿ya? Que aumenta de tamaño. La próstata y generalmente se origina en la zona transicional. Esta imagen aquí, el área blanquita que le hemos periuretral que les había indicado, ¿ya? El 95% del crecimiento por hipertrofia prostática se origina aquí. Por lo tanto, es en general por eso que hay muchos síntomas, ¿no es cierto?, con la hipertrofia prostática, porque se estenosa la uretra prostática y hay una obstrucción a la salida de la orina. Ya muchas veces esta hipertrofia puede no traducirse en un aumento generalizado de la próstata, pero a pesar de eso sí hay síntomas prostáticos, ¿no?, de retención urinaria, y la explicación es esa, ¿no?, que este es el área donde más frecuentemente ocurre esa hipertrofia, ¿ya? A veces en general el volumen prostático no está aumentado, pero sí hay síntomas urinarios, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Cómo se ve entonces este aumento del tejido, que es normal, pero está en cantidad aumentada? Vamos a ver aquí, este es un corte axial, esta es una ecografía transrectal, ¿ya? Vamos a ver que esta zona del lóbulo medio está incrementada de tamaño. Aquí vemos otra imagen, ¿ya? Y la zona transicional que se ve con una ecogenicidad discretamente más alta, ¿ya? Y aquí se ven unas flechas donde vemos algunas pequeñas calcificaciones que son benignas. Bien. ¿Cómo entonces por imágenes vamos a diagnosticar la hipertrofia prostática? Vamos a calcular el volumen prostático y teniendo en cuenta de que 1 gramo de tejido prostático va a equivaler a 1 centímetro de tejido glandular. Vamos a calcular con la fórmula de la elipse, ¿ya?, midiendo los 3 diámetros mayores de la próstata, y dependiendo al volumen que consigamos calculando con esta fórmula, vamos a clasificar en una próstata que está normal, que se considera normal hasta los 30 cc's, y a partir de los 30 ya se habla de hipertrofia o de aumento de volumen prostático, y hasta el grado 2 es a partir de los 40-60 cc's, el grado 3 de crecimiento entre 60-80 y el grado 4 mayor de 80 cc's, ¿no? ¿Qué métodos tenemos? El tacto rectal, que ya hemos dicho que es completamente inexacto y que es el clásico. Sin embargo, todavía en la clínica y en la valoración de la próstata masculina sí tenemos que usar la clínica y hacer el tacto, porque vamos a ver más adelante que los tumores prostáticos están al alcance del diagnóstico mediante tacto rectal, ¿ya? El ultrasonido, la tomografía y la resonancia indistintamente nos sirven muy bien para valorar el volumen exacto de la próstata.
Los signos de un proceso obstructivo secundario, que puede ser por hipertrofia prostática, como ya hemos visto, se van a reflejar pues en síntomas vesicales, ¿no es cierto? Urgencia urinaria, retención urinaria, disminución de la fuerza del chorro, esos son los signos clínicos de los cuales se aqueja el paciente, se despierta muchas veces a orinar en la noche, va muy seguido al baño. ¿Y qué es lo que pasa con la vejiga? Es una vejiga que se encuentra siempre distendida, siempre haciendo mucho esfuerzo para vaciarse, y lo que va a pasar es que van a formarse divertículos, que son pequeñas hernias de la mucosa que protruyen a través de las fibras musculares de la pared muscular de la vejiga. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, este es un corte coronal. En ecografía de la vejiga, esta es la vejiga, y vemos aquí un defecto de la pared a través de la cual eh, el contenido vesical se comunica con esta otra imagen quística a través de un cuello y de un defecto de la pared. Y esto está rodeado de una fina pared, y este es un divertículo, ¿ya? Por aumento de la presión vesical, ¿ya? Esta presión y este incremento de la presión puede ir de manera ascendente, no solamente afectar a la vejiga, sino también retrógradamente por los uréteres, alcanzar el sistema pielocalicial y producirse una hidronefrosis, y eventualmente va a producir también adelgazamiento del parénquima renal. ¿Ya? Y a eso lo llamamos la uropatía obstructiva. Estos son datos, digamos, de la patología benigna. Los tumores prostáticos malignos, ¿no? Que eso es lo más importante, digamos, de esta clase, son los tumores más frecuentes en el sexo masculino, y son la segunda causa de mortalidad por cáncer. El tipo histológico más frecuente en el 95% de los casos va a ser el adenocarcinoma, ¿ya? Y se originan en la glándula externa, ¿ya? ¿A qué llamamos la glándula externa? La zona periférica, esa zona negra que hemos visto en el diagrama y muy brillante que hemos visto en resonancia magnética, ¿ya? El 10% van a originarse en la zona central, que es el clásico lóbulo medio, y un 20% de estos cánceres se van a originar en la zona de transición periuretral. Por lo tanto, por esta frecuencia zonal donde se van a originar, el tacto rectal es muy importante de hacerlo, porque podemos nosotros palpar la zona periférica con un tacto rectal. O sea que no debemos olvidar que sí nos sirve el tacto rectal, ¿no? Otro método de tamizaje es la medición en sangre del antígeno prostático específico, que es muy importante, ¿ya? En pacientes que tienen menos de 4 nanogramos por ml de antígeno prostático específico se considera normal, ¿ya? En pacientes que tienen entre 4 a 10 se considera limítrofe este valor, y más de 10 se considera ya patológico, ¿ya? Siempre tenemos que pensar que en los pacientes ya mayores, como parte del envejecimiento, existe una hipertrofia prostática que hace también que, por la cantidad mayor de tejido prostático que tienen, también se incremente en cierto grado, y proporcionalmente al volumen prostático se incremente el antígeno prostático específico, sin que eso quiera decir que haya un tumor, ¿ya? Por eso es que tenemos nosotros un rango, ¿no es cierto? Un rango de valores en el cual podemos nosotros ver y correlacionar el volumen prostático con el grado de aumento del antígeno, ¿ya? Incluso podemos hacerlo de manera un poco más exacta, correlacionar el volumen prostático con el nivel del antígeno prostático, ¿ya? Si la densidad del antígeno prostático específico es menor a 0.2, entonces eso quiere decir que ese aumento del antígeno prostático está en relación al aumento por hipertrofia, y no hay necesidad de una biopsia, porque ahí probablemente no vamos a encontrar ninguna lesión tumoral que sea la causa de este aumento del antígeno, ¿ya? Entonces nos vamos a abocar a las imágenes del cáncer. Cuando existe un incremento patológico del antígeno prostático, cuando
palpamos al tacto rectal una zona de induración focal en la próstata, esas son las indicaciones de realizar imágenes en los pacientes, ¿ya? ¿Cómo se va a ver por ecografía? Los signos clásicos van a ser una área nodular focal hipoecoica en la zona periférica, que puede determinar una asimetría en el contorno glandular, va a haber una pérdida de definición del contorno y va a haber un aumento de la vascularidad en esa área, en esa zona, si interrogamos al Doppler color. Aquí vemos un ejemplo, una área en la zona periférica, este es un corte transversal con ecografía transrectal, un área en la zona periférica, hipoecogénica, que con el Doppler nos va a ver, nos va a demostrar, este es otro paciente, ¿ya? Pero que hay un área hipoecogénica con aumento de la vascularidad al Doppler, ¿ya? Estas lesiones son pequeñitas, ¿no es cierto? Pero si vemos aquí, este es el área donde está el transductor, vemos que está adyacente al tacto rectal, ¿ya? En cambio, en esta otra área, esto es mucho menos frecuente, vemos una imagen similar, ¿no es cierto? Hipoecogénica está deformando el contorno prostático, pero no está al alcance del tacto rectal. Entonces, estas también nos interesan mucho evaluar y por eso es que nosotros hacemos imágenes, ¿ya? Para poder hacer una biopsia dirigida, ¿no es cierto? A veces al tacto rectal no se encuentra ninguna patología, pero con la ecografía logramos ver hacia dónde vamos a dirigir nuestra biopsia, a puntos específicos, áreas específicas de la glándula. ¿Cómo hacemos la biopsia? Bajo guía ecográfica con una aguja, a través, igual es transrectal, el paciente tiene que tener una preparación previa, una profilaxis antibiótica, pueden existir algunas complicaciones, generalmente en menos del 1%, puede haber sangrados o puede haber infección, ¿no? Por resonancia magnética también podemos hacer el diagnóstico actualmente con el advenimiento de secuencias dinámicas con el contraste, nosotros podemos, y secuencias de difusión, nosotros podemos diferenciar nódulos prostáticos benignos de malignos con bastante grado de certeza, además que la resonancia nos permite etapificar el cáncer cuando lo encontramos, ¿no? Y incluso nos puede obviar la biopsia, ¿no? En ciertos casos. Y eso es la resonancia de próstata multiparamétrica. Utilizamos distintos parámetros, distintas secuencias, incluyendo la secuencia con contraste, secuencia de difusión, secuencia T2 y varias secuencias. Entonces tenemos múltiples parámetros para definir si los nódulos que encontramos dentro de la próstata son hipertróficos por hipertrofia prostática benigna o son patológicos y son un cáncer, ¿ya? Bueno, ¿cómo se ve entonces una lesión tumoral prostática? En la secuencia T2 vamos a ver una sustitución de la señal alta de la zona periférica por una señal hipointensa, ¿ya? Lo mismo aquí, corte transversal, esta es una resonancia y corte transversal de la base, vemos que ese es un T2 y vemos cómo está brillando la zona periférica y aquí tenemos una área que es hipointensa, ¿ya? Eso es lo clásico. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial, tanto ecográfico como en resonancia? Con la prostatitis, que puede también producir áreas de hipointensidad de señal, hipervascularidad, pero en este caso ahora en los lugares en que sí se hace resonancia multiparamétrica, además tenemos la facilidad de hacer secuencias dinámicas en las cuales vamos a adquirir imágenes en el tiempo y vamos a ver cómo es que esta lesión que hemos encontrado va a captar el contraste. Las lesiones que captan precozmente el contraste y después aclaran muy rápidamente el contraste, esas son las lesiones que son más sospechosas, mientras las lesiones inflamatorias como la prostatitis focal van a captar también rápido el contraste, pero no se van a limpiar de contraste en forma rápida, sino más bien van a tener un lavado muy lento en el tiempo. Entonces podemos nosotros ya diferenciar
sin necesidad de hacer biopsia, ¿ya? Y nosotros en el informe damos nosotros hacemos una categorización de acuerdo al grado de sospecha que nosotros tenemos por imagen de que eso sí sea en verdad un cáncer, ¿ya? Y esa es la clasificación BRATS, ¿ya? P de próstata y el resto pues es igual que el BRATS para mama, que en inglés mama es, la inicial es para breast, y tenemos también el TRATS para tiroides, lo mismo ahora tenemos el PRATS para próstata, en el cual vamos a poder nosotros a categorizar las lesiones que encontramos con un porcentaje de sospecha de malignidad alto o bajo, ¿ya? Y así ya podemos nosotros hacer una biopsia dirigida y también esperando correlacionar nuestra sospecha por imagen con el resultado histopatológico, ¿no? Porque muchas veces, a veces la biopsia pues no toma una muestra adecuada y si la imagen es lo suficientemente sospechosa, pues tenemos que insistir, ¿no es cierto? Con resonancia magnética también podemos hacer el estadiaje del cáncer de próstata una vez que ya lo hemos diagnosticado. Vemos signos de compromiso extracapsular, invasión a vesículas seminales, compromiso vesical, compromiso a órganos vecinos, al recto. Ven aquí esta imagen en T2. La próstata está prácticamente sustituida por lesión. Aquí queda una parte pequeñita donde está la zona periférica normal, y aquí vemos este otro lado, en el lado izquierdo, está sustituida por tumor y está contactando la pared del recto, pero sin embargo ven cómo la pared, a pesar de que hay un gran contacto, no está intacto este contorno. Ven aquí, esta línea negrita, esa es la pared del recto, ¿ya? La pared muscular del recto, y no está invadiendo. Entonces esto eventualmente pues es operable, ¿no es cierto? Y eso es muy importante en el diagnóstico y en la tapificación de las lesiones tumorales. El que nosotros guiemos al cirujano si es que la lesión puede ser operable o no es operable, ¿ya? La invasión a las vesículas seminales, aquí vemos lo normal, vesículas seminales hiperintensas en la secuencia T2, llenas de líquido hiperintenso, y aquí están sustituidas por material hipointenso, que es la invasión tumoral a las vesículas seminales, ¿ya? Vemos un T1, donde vemos las vesículas hiperintensas. ¿Por qué son hiperintensas en el T1? Y no es hiperintensa la vejiga en el T1, porque las vesículas, el líquido de las vesículas seminales tiene alto contenido proteico que puede brillar espontáneamente en el T1, ¿ya? Muy bien. En la tapificación también la podemos hacer con tomografía. Aquí tenemos un corte en plano axial de la pelvis, la vejiga llena de líquido, que en tomografía se va a ver gris, ¿ya? De señal de densidad intermedia. Vemos una próstata de contornos completamente irregulares, invasión del tumor a la grasa periprostática, está contactando algunas estructuras que están aquí adyacentes, que son las vesículas seminales. A este lado la está impidiendo de manera bien clara. Aquí hay un plano de clivaje graso y estamos viendo cómo está irregular este contorno de la pared vesical. También hay invasión del piso vesical. En el estadiaje, pues tenemos varias categorías. Esto es el estadiaje clínico, ¿no? Tenemos el cáncer no palpable, el palpable, en el cual podemos nosotros ver que hay invasión a la grasa periprostática, la vesícula seminal o las metástasis a distancia o a ganglios u otros órganos como el hueso. Las lesiones metastásicas, ¿cómo las evaluamos por imagen? Podemos utilizar la gammagrafía ósea, que nos hace un mapa óseo de cuerpo entero, y eventualmente también cuando hacemos el rastrillaje de lesiones en abdomen o en pelvis vamos a poder verlas por tomografía. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de ecografía prostática transrectal? Cuando tenemos una lesión palpable al tacto rectal,
¿ya? Cuando hay un antígeno prostático específico, elevado, cuando hay signos o signos de metástasis, como por ejemplo metástasis óseas, metástasis hepáticas, la utilizamos la ecografía transrectal para guía para biopsia. El estadiaje está reservado más con resonancia magnética o tomografía, ¿ya? Y también lo utilizamos como complemento al antígeno prostático y al tacto rectal, ¿ya? Y también usamos la ecografía transrectal como control post-tratamiento del cáncer prostático para ver si hay alguna recidiva local. Ya habíamos hablado que el diagnóstico diferencial en las lesiones sospechosas de ser cáncer son las prostatitis focales. Las prostatitis son una patología benigna, inflamatoria, generalmente de causa infecciosa, que pueden ser difusas o focales, pueden ser agudas o crónicas. En la prostatitis aguda, la evaluación por imagen no está indicada, ¿ya? La prostatitis aguda es de diagnóstico clínico y de tratamiento con antibióticos específicos, ¿ya? ¿Cuándo está indicado hacer una evaluación por imagen? Cuando los síntomas son muy severos o pese al tratamiento específico antibiótico, los síntomas persisten o empeoran, como ser fiebre, dolor, urgencia urinaria, frecuencia urinaria, ¿ya? También utilizamos imágenes para descartar abscesos, que eso es una complicación de una prostatitis, ¿no? Y ese es el principal objetivo de hacer una imagen en una prostatitis aguda, descartar la complicación que sea el absceso, ¿no? El examen de elección para descartar abscesos en una prostatitis aguda es la ecografía transrectal. ¿Cómo se ve una prostatitis aguda en una ecografía transrectal? Estoy repitiendo las mismas imágenes porque se ven muy similares. Ese es el diagnóstico diferencial de una lesión tumoral, ¿ya? Existe aumento de volumen focal, disminución de la ecogenicidad y hiperemia regional, ¿ya? Y algunas veces vamos a ver colecciones líquidas que son los abscesos. En este caso no hay ninguna colección líquida, no hay abscesos, se descarta el absceso. Aquí tenemos otra imagen, otra ecografía transrectal y vemos aquí sí hay una colección líquida anecogénica que tiene sedimento en su interior. Esto sí es un absceso, ¿ya? Una imagen quística en un paciente con clínica compatible, eso es un absceso, ¿ya? En la prostatitis crónica, pues, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente la infección urinaria a repetición. En los signos ecográficos, pues, generalmente los cambios son difusos, la ecogenicidad va a ser heterogénea y pueden haber calcificaciones. Esto, especialmente las calcificaciones, las podemos ver en las prostatitis de origen granulomatoso. Hay que tener muy en cuenta esto, que en resonancia magnética pueden aparecer imágenes muy, muy sospechosas, ¿no? Muy sospechosas de que sean una lesión tumoral y no una lesión inflamatoria, pero como les dije, en la resonancia tenemos muchos parámetros de evaluación diferentes que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial, que a veces con ecografía pues no tenemos tantos parámetros, ¿no? Acuérdense, chicos, la prostatitis granulomatosa pues es de origen por la tuberculosis, que puede ser a nivel prostático, y es el gran simulador de cualquier patología. Cuando ustedes tengan alguna lesión rara que no sepan qué cosa es y a la biopsia no sale tumor, piensen siempre que puede ser de origen granulomatoso. Los quistes prostáticos son benignos, podemos verlos en un paciente que no tiene fiebre, que no tiene síntomas inflamatorios, que no tiene clínica de prostatitis, un pequeño quiste no es patológico, ya pueden ser congénitos o adquiridos. Las calcificaciones prostáticas también pueden ser benignas, no necesariamente de carácter granulomatoso. Aquí vemos una imagen que es como una T invertida en el corte axial de la base de la próstata, como se llama el aspecto en Torre Eiffel. Son calcificaciones que por esta disposición sabemos que son benignas y son las llamadas corpora melasea, no son patológicas.
Las vesículas seminales también pueden estar sujetas a los mismos procesos inflamatorios que la próstata y estar asociados a prostatitis y también cuando son de origen granulomatoso también pueden mostrar calcificaciones. Y ahora vamos a hablar un poquito de la vejiga. En poquitos minutos esto se nos va a cortar y volvemos a ingresar, por favor. ¿Ya? Si es que se nos corta el Zoom. Entonces, continuemos con la vejiga. Vamos a hablar de las lesiones tumorales proliferativas, porque ya hemos hablado de las... después vamos a hablar en otro tema de las lesiones inflamatorias. Entonces, nos vamos a abocar ahora al tema tumoral. Representa el 3% de todas las neoplasias. Es el tumor más frecuente del tracto urinario y son el 95% de ellas, los tumores son de origen epitelial y la mayoría son de carcinomas de células transicionales. ¿Cómo se evalúan las lesiones a nivel de la vejiga? Pues con ecografía, ese es el examen más indicado. La clínica generalmente va a ser hematuria, ¿no es cierto? Y en un paciente que tiene hematuria, y vemos esta imagen, polipoide protrudiendo la luz vesical, que no se mueve con los cambios de posición del paciente, no es móvil, y que si nosotros aplicamos Doppler presenta vascularización. Acuérdense que los tumores de células transicionales son hipervasculares, entonces así se ve una imagen de una lesión tumoral en vejiga, ¿ya? Imágenes polipoides de congenicidad intermedia. ¿Cómo hacemos para etapificar? Utilizamos resonancia magnética o bien tomografía. En este caso estamos viendo imágenes axiales de la vejiga con contraste a este lado. Tenemos nosotros, aparte del tema de hoy día, tenemos dos temas más pendientes y los vamos a adelantar, chicos, porque no voy a poder yo el siguiente jueves, que ya sería mi último jueves para terminar con las teóricas, y los vamos a adelantar para el sábado, por favor, ¿ya? Y con eso vamos a terminar las teóricas conmigo. Y le va a tocar al doctor Darras y el temario ya de tercer parcial. Con todo lo que hayamos hecho en teóricas conmigo va a ser tema de segundo parcial. ¿Listo? Entonces, el sábado de 7 a 9 vamos a terminar los dos temas que nos faltan de las teóricas, del módulo de teóricas que me toca a mí impartir. ¿Ya? Y vamos ahora a continuar. Creo que hay alguien más que quiere ingresar y vamos a continuar, chicos. Nos queda poquito ya, un par de minutos nomás con nuestra clase. Están viendo, ¿no? La diapositiva. Sí, doctora. Ya. Bien. Entonces, estábamos hablando de las lesiones tumorales vesicales. Siguen entrando. Estos son cortes axiales a nivel de la pelvis. Vemos aquí la vejiga. Este es un estudio con contraste. La pared vesical, aquí la ven delgadita, captando contraste, es lisa, de impregnación homogénea, y vemos aquí como hay un engrosamiento hipervascular que es hipercaptante de contraste, irregular, heterogéneo, no solamente está ocupando parte de la luz vesical, también se está infiltrando hacia la grasa, a la grasa perivesical, ¿no es cierto? Vemos ahí signos de invasión a la grasa perivesical, invasión a las vesículas seminales. Este es un paciente masculino y estas son sus vesículas seminales, y vemos cómo está, no hay grasa, la grasa en tomografía se ve hipodensa, se ve bien oscurita, y vemos como la interfase entre
la grasa y la pared vesical pues es muy lisa, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo es como si estuviera desflecado el contorno, ¿no es cierto? Yo hablo de un aspecto como si fuera peludo, ¿no es cierto? El contorno vesical, y eso es signo de infiltración de la grasa infiltración tumoral a la grasa, ¿no? Aquí en esta otra imagen vamos a ver más bien que tenemos una masa ocupando por completo la luz vesical. Solamente resta esta parte de luz vesical que en este momento ya es una fase más tardía donde el contraste ya ha pasado a la luz vesical, todo el contraste que estaba endovenoso. Esta es una fase tardía del contraste. Sigo admitiendo personas, perdón. Tenemos que ser un poco más veloces para volver a la clase, chicos. Bien. Y vemos esta masa tumoral, también hay signos de desflecamiento del contorno, ¿no es cierto? Signos de invasión al recto que está atrás, signos de invasión a la grasa perivesical. El carcinoma epidermoide, que es una variedad menos frecuente que también puede afectar a la vejiga, es de mal pronóstico, está muy asociado pues a las infecciones crónicas, las estenosis uretrales y a la presencia de cálculos, ¿ya? Entonces es importante tratar siempre las infecciones, tratar los cálculos vesicales porque pueden derivar en un cáncer, ¿no? Bien, chicos, si hay alguna pregunta, con eso terminamos. Si no hay preguntas, chicos, vamos a terminar la clase de hoy. Y para la siguiente clase la vamos a hacer, por favor, los dos últimos temas los vamos a avanzar el sábado. En realidad, solo es un tema, que es la parte de vías urinarias y riñones, pero yo voy a hablar un poquito más y me voy a extender un poquito el sábado hablando de neumonía por COVID, ¿ya? Creo que es un tema que no lo hemos tocado en el módulo de tórax, en el módulo teórico, porque yo quiero extenderme un poquito más. Es una cosa que necesitan ustedes dominarla, entenderla, van a manejar de aquí en adelante, igual que en la tuberculosis pulmonar, tienen que saber y manejar muy bien el tema por parte de imágenes, cuándo está indicado, cuándo no está indicado, qué estudios están indicados, en qué fase de la infección por COVID están indicados los estudios, qué sensibilidad tienen, en qué fase tienen alta sensibilidad, en qué fase no tienen sensibilidad. Entonces, es importante que ustedes manejen bien el tema, ¿ya? Y por eso es que nos vamos tal vez a prolongar más de una hora el sábado, porque voy a tocar yo el tema de neumonía por COVID-19. ¿Listo? ¿Y va a entrar, doctora Parcial, ese tema? Va a entrar, claro que sí. Ya solo que no lo he dictado en el módulo de tórax. ¿Por qué? Porque yo quería extenderme un poquito más, porque es algo pues importante que ustedes lo dominen y lo manejen con un poquito más de detalle, ¿ya? Bien, chicos, entonces nos vemos el sábado a las 7. Y con eso vamos a terminar conmigo, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta? Les voy a, de todas maneras, para que ustedes estén adelantando y estudiando con su compañero, les voy a mandar el temario, ¿ya? Todo el temario que va a entrar al segundo parcial. Si no hay preguntas, chicos, con eso terminamos.